Ahora vamos con las reacciones independientes de la luz. Reacciones independientes de la luz. Dijimos que esto tiene varios nombres como fase oscura, ciclo de Calvin y esos tres nombrecitos. Ya, primero, ¿por qué son reacciones independientes de la luz? Porque nosotros habíamos dicho que estas reacciones no dependen directamente de la luz solar para funcionar, porque en la primera fase ya se acumuló esta energía y ahora las reacciones independientes utilizan esta energía. ¿Por qué se llama fase oscura? Por el mismo motivo, y ciclo de Calvin viene a relacionar precisamente que estas reacciones forman un ciclo y la persona que descubrió esto se llamaba de apellido Calvin y ciclo de Calvin. ¿Qué es lo que yo tengo que saber aquí? ¿O qué es lo importante? Que estas reacciones ocurren en el estroma. ¿Cuál era el estroma del cloroplasto? Era el espacio que quedaba dentro del cloroplasto sin formar ningún organelo específico. Recordemos que dentro estaban los tilacoides y en este mar se podría decir que están los tilacoides, estaban dentro del estroma. Y estas reacciones ocurren ahí. Estas reacciones, al igual que las anteriores, las vamos a dividir en etapas, pero estas etapas, la gracia que tienen es que es un ciclo, y este ciclo se va a repetir siempre y cuando la planta tenga la energía necesaria para hacer funcionar a este ciclo. Me explico. Tenemos que la primera etapa va a ocupar esta energía, la segunda la va a procesar y la tercera va a generar como esta regeneración, que nosotros ya ahí lo vamos a ver punto a punto. Entonces vamos con la primera etapa. La primera etapa nosotros la llamamos como fijación. Fijación del carbono, y para esto ocupamos la analogía de un pescador. Voy a hacer nuevamente mi dibujo sobre una persona que está pescando, tiene su caña y va a pescar este pececito. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo tengo que mi caña de pescar, voy a escribirlo aquí. ¿Cuál va a ser lo importante en este esquema? Que yo tengo mi caña, tengo aquí, que lo voy a marcar con rojo, el anzuelo para pescar a este pececito, o el cebo, no sé, pongamos el anzuelo, y tengo el pez. Estos tres elementos dentro de esta referencia me van a ayudar a entender qué pasa con la fijación del carbono y cuáles son los puntos importantes. Recordemos que en esta etapa de fijación del carbono yo iba a tener una molécula que era la RuBP. Es importante recordar solo el nombre. Yo iba a tener la RuBP que iba a atrapar al CO2. ¿Por qué al CO2? Recordemos que dijimos que la fotosíntesis ocupa dióxido de carbono para hacer todo este proceso. Por eso es tan importante tener plantas para hacer esta limpieza de aire. Entonces, la RuBP atrapa el CO2 y lo atrapa con ayuda de la rubisco. ¿Qué es la rubisco? Una enzima. Es lo único que me interesa en estos momentos. Entonces, yo tengo la RuBP que atrapa el dióxido de carbono y esto lo hace con ayuda de la rubisco. ¿Para qué hace esto? Para generar dos moléculas para generar dos moléculas que van a tener cada una 3 carbonos. Entonces voy a tener una molécula de 3 carbonos, que lo voy a representar así, y otra molécula de 3 carbonos. ¿Por qué pasaba esto? Porque la RuBP está formada por 5 carbonos. Y estos 5 carbonos yo le sumo otro que viene del dióxido de carbono, entonces voy a poder generar un enlace con ella para después esta molécula partirla. Para esta después molécula poder dividirla en 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Por qué esta molécula es importante? Porque es el precedor, es decir, el que viene antes de generar la glucosa. Repito, en la primera etapa, fijación del carbono, yo voy a tener a la RuBP, que es una molécula que tiene 5 carbonos. Esta molécula atrapa un dióxido de carbono que viene del aire y luego pasan otras cositas que no nos importan en este momento, pero yo divido esa molécula en 3 moléculas de carbono cada una. ¿Por qué es importante esto? Porque es el antecesor de la glucosa. Ahora,
¿Cómo yo relaciono esto con mi analogía del pescador? Pensemos, si la RuBP es el que atrapa el dióxido de carbono, mi RuBP va a ser mi caña de pescar. Entonces, la caña es la RuBP. El anzuelo, ¿quién es el que me ayuda a atrapar al dióxido de carbono? La rubisco. ¿Qué era la rubisco? Una enzima. Y por último, el pez es lo que yo quiero atrapar. Como mi objetivo va a ser el dióxido de carbono. Entonces, la primera etapa es igual que la analogía de un pescador. Tengo mi caña, tengo mi anzuelo y tengo mi pez. Primera etapa, lista. Vamos con la segunda etapa. La segunda etapa es importantísimo porque yo genero la producción de la glucosa, de la molécula de azúcar que me va a ayudar a generar el crecimiento en las plantas, el alimento, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la segunda etapa que se llama reducción? Lo que ocurre en esta etapa es que yo tomo, lo voy a escribir, ¿por qué se me puso? Sí, porque yo voy a tomar mi ATP y el NADPH, mis dos moléculas de energía, recordando que esto era energía, voy a tomar ambas moléculas de energía, ¿para qué? ¿Qué es lo que me había quedado anteriormente? Dos moléculas de 3 carbonos. Tenía 2 moléculas de 3 carbonos. ¿Y qué es lo que yo hago a esto? Le sumo el ATP más el NADPH. ¿Para qué? Para generar entre ellas el G3P. ¿Qué es el G3P? Es una molécula de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Tomo inicialmente estas moléculas de 3 carbonos que quedaron de la primera etapa, los sumo a mi energía y formo el G3P, que es una azúcar. Una azúcar cargada energéticamente, es decir, un azúcar con mucha energía. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo ocupo este ATP y este NADPH, para ocuparlos, tengo que quitarles hidrógenos. ¿Se acuerdan que anteriormente yo tomaba los hidrógenos para formar el ATP y el NADPH? Aquí le quité ese hidrógeno, le quité esa energía, le quité ese protón. Entonces, si yo inicialmente tenía el ATP y el NADPH, luego de pasar por el proceso de reducción, que el proceso de reducción es como quitar, se podría decir, estos hidrógenos de las moléculas de energía. Después de pasar de este proceso de reducción, ¿qué es lo que pasa? El ATP queda como ADP, lo voy a poner como azul, porque le quité un hidrógeno, y el NADPH queda como NADP, sin el hidrógeno. NADP. Entonces, repito, en la etapa de reducción, ¿qué pasa? Yo tenía mis moléculas con 3 carbonos. Estas moléculas con 3 carbonos toman el ATP, toman el NADPH, que eran moléculas de energía, y genero el G3P. ¿Qué es el G3P? Una azúcar muy energética. Entonces, el ATP y el NADPH, que venían cargados de energía y de hidrógenos, en este proceso para formar el G3P, yo les quito esos hidrógenos, les quito esa energía y me queda como ADP y NADPH. Eso ocurre en la segunda etapa de reducción. Y ahora vamos con la última etapa, que es la tercera etapa, y va a ser crucial para la formación del ciclo. Entonces, en mi tercera etapa yo lo voy a llamar como regeneración. ¿Por qué regeneración? Porque voy a estar generando nuevas moléculas para que continúe este ciclo. Entonces, de la etapa anterior teníamos el G3P. Siempre me confundo con esta molécula. G3P, que habíamos dicho que era una molécula de azúcar muy energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas moléculas se utilizan para generar la RuBP.
que era la RuVP, me voy al inicio, y era lo que yo utilizaba acá para atrapar al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El G3P se divide para ser utilizado en diferentes cosas. El primero es para generar azúcares. Recordemos que este ya es un azúcar, pero es un azúcar muy primitiva. Yo voy a generar azúcares más desarrolladas, que es la C6H12 o 6, que esta es la molécula de glucosa. Entonces yo voy a utilizar parte de este G3P para generar esta glucosa, para generar este tipo de azúcar, y parte de este G3P lo voy a utilizar para formar nuevamente la RuVP. ¿Y qué era la RuVP? La molécula que atrapa CO2. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque si yo no regenero la RuVP, no podría partir nuevamente iniciando este ciclo. ¿Por qué es importante? Recordemos que la RuVP era una molécula, era algo fijo que estaba formado por 5 carbonos que yo utilizaba. Entonces, si yo los utilizo, lo voy acabando. Y si voy acabando eso de mi planta, no voy a tener más para generar más azúcar y así seguir este ciclo en donde la planta se alimenta con energía y genera glucosa que es benéfica para ella. Entonces, ¿cómo se genera este ciclo? Parto con mi primera etapa, que es la etapa de fijación. Voy a ponerle mejor fijación de inmediato. Tengo mi fijación. Luego tengo la etapa de reducción, que es la segunda etapa. Y luego tengo la etapa de regeneración. Regeneración, que es mi tercera etapa. ¿Y por qué nuevamente esta regeneración va a la etapa de fijación? Porque la regeneración generamos nuevamente RuVP, que en la etapa de fijación la necesitamos para formar este precedor de la G3P, que va a ser el que me va a formar el azúcar. Entonces, en la fijación tenemos el RuVP, que me genera una molécula de 3 carbonos. Voy a poner aquí 3 carbonos. ¿Qué pasa? Esta molécula de 3 carbonos la utilizo en la reducción con el ATP y el NADPH para generar azúcares, y en la regeneración aquí formó el G3P, y en la regeneración parte de este G3P lo utilizo para formar la glucosa, que es la final, y parte de este lo utilizo para volver a generar la RuVP, que se necesita para la etapa de fijación. Por eso es un ciclo de Calvin, fase oscura o reacciones independientes de la luz. Y eso es la fotosíntesis. Entonces, si hacemos una breve definición, una breve recopilación, tenemos 2 etapas: las reacciones independientes y las dependientes. Las dependientes ocurren en el tilacoide, las independientes ocurren en el estroma. Y todo esto con el fin de generar esto de acá. Si volvemos a la reacción, dijimos que lo que está en azul ocurría en la primera, en las reacciones dependientes de la luz. Sin embargo, lo segundo, esto que voy a subrayar acá, ocurre en las reacciones independientes. Entonces, con rojito me va a capturar lo rojito y formar lo que yo tengo en rojo, y lo que yo tengo en azul me ayuda a capturar lo que tengo en azul, es decir, me toma el agua para generar oxígeno. Ojo, no es tan específico, pero para que noten que hay una mayor relación de esta etapa en esas moléculas. Porque para formarlas todas yo necesito finalmente tener todas estas moléculas para poder generar glucosa y oxígeno en conjunto. Eso es, chicos, ojalá que les vaya bien. Pueden ocupar el video para resolver dudas y si tienen preguntas me pueden escribir. Eso sería. Chaito.